Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura Historia segundo grado. Soy el maestro Pedro Joan Velázquez Huesca. Soy docente de la asignatura Historia y me da gusto estar con ustedes aprendiendo sobre nuestro pasado. Antes de comenzar, es necesario recordar la importancia de lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta, lo que nos ayudará a reducir riesgos y nos brindará la oportunidad de encontrarnos nuevamente en las aulas. En la sesión de hoy, seguiremos con la serie Lo que quedó en el tintero, en su segunda parte. El tema corresponde a mitos y leyendas prehispánicas, una forma de explicar el mundo 1, a través del cual conoceremos cómo los indígenas prehispánicos concebían la creación del mundo, la de los dioses y la del propio ser humano, a través del análisis de sus principales mitos. De esta manera, el propósito de la sesión será el de reconocer en los mitos prehispánicos la cosmovisión, la forma de explicar el mundo y la vida social, su creación, desarrollo y finalidad. Reconocer la importancia de las fuentes orales y de los códices que sobrevivieron para la comprensión de la historia. Pero antes de iniciar con nuestro tema, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales. También usaremos una moneda de 10 pesos. No olviden anotar sus dudas y reflexiones para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. ¿Listos? ¡Comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para reconocernos, haré la lectura del texto de la creación y principio del mundo y de los primeros dioses, el cual fue recopilado por el historiador Ángel María Garibay de un manuscrito anónimo del siglo XVI titulado originalmente como Historia de los Mexicanos por sus pinturas. El presente texto puede consultarse en la obra Teogonía e Historia de los Mexicanos. El texto ha sido parcialmente modificado para su mayor comprensión. De la creación y principio del mundo y de los primeros dioses. Por los caracteres y escrituras que usaban y por relación de los viejos, y de los que en tiempo de su infidelidad eran sacerdotes y papas, y por dicho de los señores y principales a quienes enseñaba la ley y criaban los templos para que la aprendiesen, juntados ante mí, y traídos sus libros y figuras que, según lo que demostraban, eran antiguas y muchas de ellas teñidas, la mayor parte de sangre humana parece, que tenían a un dios a que decían Tonacatecutli, el cual tuvo por mujer a Tonacacíhuatl, o por otro nombre, Cachequecatl, los cuales se criaron y estuvieron siempre en el treceno cielo, de cuyo principio no se supo jamás, sino de su estadía y creación, que fue en el treceno cielo. Este dios y diosa engendraron 4 hijos. Al mayor llamaron Tlatlauquitezcatlipoca, y los de Huejotzinco y Tlaxcala, los cuales tenían a este por dios principal, le llamaban Camaxle. Este nació todo colorado. Tuvieron el segundo hijo, el cual dijeron Yayauquitezcatlipoca, el cual fue el mayor y peor, y el que más mandó y pudo que los otros 3, porque nació en medio de todos. Este nació negro. Al tercero llamaron Quetzalcoatl, y por otro nombre Yohualijecatl. Al cuarto y más pequeño llamaban Omitecutli, y por otro nombre Maquiscoatl, y los mexicas le decían Huitzilopochtli, porque fue izquierdo, al cual tuvieron los de México por dios principal, porque en la tierra de donde vinieron lo tenían por más principal, y porque era más dios de la guerra que los otros dioses. Y de estos 4 hijos de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, el Tezcatlipoca Negro era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía los corazones, y por esto
le llamaban Moyocoyani, que quiere decir que es todopoderoso o que hace todas las cosas sin que nadie le vaya a la mano. Y, según este nombre, no le sabían pintar sino como aire, y por eso no le llamaban comúnmente de este nombre. El Huitzilopochtli, hermano menor y dios de los de México, nació sin carne, sino con los huesos, y de esta manera estuvo 600 años, en los cuales no hicieron cosa alguna a los dioses, así los padres como los hijos. Estos dioses tenían estos nombres y otros muchos, y porque cada pueblo les ponía diferentes nombres por razón de su lengua. Hasta aquí la lectura. En el texto anterior pudimos escuchar cómo los pueblos mesoamericanos tenían como principio de todo a dos dioses, los cuales representaron la idea de la dualidad, es decir, que todo lo existente en el mundo tenía como origen lo femenino y lo masculino, el día y la noche, lo frío y lo caliente, la vida y la muerte, etc. Así, para los indígenas prehispánicos todo cuanto existía tenía dos naturalezas. También pudimos darnos cuenta de que el origen de esta crónica procede de algunos códices, por lo que estos, juntos con la cerámica y la escultura, son las fuentes primarias que nos sirven para adentrarnos al pensamiento mesoamericano y que nos resultará fascinante analizar en la presente sesión. El texto que he leído forma parte de la tradición religiosa mesoamericana, de la cual Alfredo López Austin, historiador especialista en el estudio de los mitos prehispánicos, sugiere la existencia de un núcleo duro, es decir, que la mayoría de las sociedades mesoamericanas, independientemente de sus lenguas y diferencias culturales, compartieron una visión del mundo, la cual era enseñada a través de mitos y leyendas transmitidas de forma oral y, para recordarlas, se plasmaron en códices, esculturas, murales, cerámica y otras representaciones gráficas que forman parte de la tradición literaria prehispánica. A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades han creado un sinnúmero de narrativas para explicar los orígenes del mundo y la relación que éste tiene con los hombres y los dioses. A esta forma de pensamiento se le denomina cosmovisión, y es la base que nos permite comprender la importancia de los mitos dentro de un grupo determinado. En este caso, los pueblos indígenas mesoamericanos. Muchos aspectos de la cosmovisión prehispánica siguen presentes en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, en el escudo nacional, podemos observar el águila devorando a una serpiente sobre un nopal, cuyo origen se remonta a la historia de la peregrinación que realizaron los aztecas al salir de Aztlán para llegar a Tenochtitlan, donde fundaron su nueva ciudad en 1325, convirtiéndose así en mexicas. Los mitos, según la creencia moderna, se definen como narración de acontecimientos fantásticos para explicar el mundo, pero que no ocurrieron necesariamente en la realidad. Sin embargo, como se mencionó en las culturas de la antigüedad, sirvieron para explicar la creación del mundo y las proezas de personajes que fueron adquiriendo características divinas y que tuvieron gran importancia dentro de sus sociedades. Así, aunque en la actualidad nos parezcan relatos fantásticos, en las culturas antiguas eran tomadas por verdad y fuente de sabiduría que servían para comprender su existencia en el mundo y, a su vez, explicar el origen del universo y la humanidad, principalmente. Pero, ¿qué pensaban los indígenas prehispánicos sobre la creación del mundo? ¿Cómo estaba ordenado el mundo dentro de su cosmovisión? ¿Cómo surgieron el sol y la luna? ¿Cómo fue creada la humanidad? Adentrémonos en el pensamiento de los indígenas prehispánicos. Para los pueblos mesoamericanos, el mundo se conformaba de 3 niveles. Uno era el mundo celestial compuesto de 13 cielos. Otro nivel era el de la tierra, el cual imaginaban como un gran lagarto o monstruo de la tierra. Y el tercero era el que se encontraba debajo de la tierra,
conocido como inframundo, y se conformaba de 9 niveles donde vivían los dioses de la muerte. Como pudimos conocer en la lectura del inicio, en el 13º cielo se encontraba la pareja dual que en náhuatl se conocía como Tonacatecutli y Tonacacihuatl, los cuales tuvieron 4 hijos denominados como los 4 Tezcatlipocas, quienes, a su vez, tenían un color característico. El Tezcatlipoca negro era el que representaba el rumbo del norte. Al Tezcatlipoca azul, también llamado Huitzilopochtli, le correspondía el rumbo del sur. El Tezcatlipoca rojo, reconocido en varias culturas como Xipetotec o dios desollado, representaba al este. Y finalmente el Tezcatlipoca blanco, el dios Quetzalcóatl, representaba el oeste. De esta manera, para los mesoamericanos el mundo se componía de 4 puntos cardinales, a los cuales le añadían un quinto, el rumbo del centro. Esta idea la representaban gráficamente en el llamado quincunce, símbolo que resumía la idea de los 5 puntos cardinales y adquirió un carácter sagrado en las sociedades prehispánicas. Para la creación del mundo, la pareja dual ordenó que sus hijos Tezcatlipoca negro y Quetzalcóatl se encargaran de crear los demás cielos llamados Ilhuicatl en náhuatl, la tierra, conocida como Tlalticpac, y el inframundo, que se denominó como Mictlán en náhuatl o Xibalbá entre los mayas. También, estos 2 dioses crearon a otros, como el dios del agua Tlaloc, con su contraparte femenina Chalchitlicue, y el dios de la muerte llamado Mictlantecutli, con su representación femenina en Mictecacihuatl. Interesante forma de entender el mundo, ¿no es así? Conozcamos ahora cómo es que fue creada la humanidad, la cual, para los indígenas prehispánicos, tuvo 5 intentos representados en 5 épocas o 5 soles, como solían llamarlos. Las historias que nos relatan cómo fueron las humanidades anteriores a la nuestra pueden encontrarse en la leyenda de los soles, en algunos códices como los mixtecos o en el Popol Vuh, libro maya que relata que antes de existir los humanos actuales hechos de maíz, existieron otras humanidades hechas de barro y después de madera. Para conocer la leyenda de los 5 soles, nos enfocaremos en el análisis de la piedra del sol, o como es llamada comúnmente, el calendario azteca. Cabe aclarar que este monumento que se encuentra en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología no funcionaba en realidad como calendario, sino que en el centro de ella se encuentra plasmada la leyenda de los 5 soles que analizaremos a continuación. Puedes utilizar tu moneda de 10 pesos para conocer esta historia. Para los mesoamericanos, la primera era o sol se llamó Atl Tonatiuh, o sol de agua, y está representada en la piedra del sol en el cuadrante inferior derecho, donde vemos el signo calendárico de 4 agua. Se dice que en esta época, los seres humanos fueron destruidos por una gran inundación, y los sobrevivientes se convirtieron en peces. El siguiente sol, o época, se llamó Ocelul Tonatiuh, o sol de jaguar, y se representó en el cuadrante superior derecho, donde vemos el signo 4 jaguar. En esta edad de la humanidad vivieron gigantes, los cuales, si se caían para siempre, para formar así las montañas. Este sol fue destruido por jaguares que devoraron a los humanos. El tercer sol se llamó Ejecatl Tonatiuh, o sol de viento, y lo podemos localizar en el cuadrante superior izquierdo, que tiene el símbolo calendárico 4 viento. Las personas de esta época fueron azotadas por un gran huracán que lo destruyó todo, pero los que lograron sobrevivir y huyeron a los árboles se convirtieron en monos. El cuarto sol, que queda en el cuadrante inferior derecho, se llamó Quiahuitlonatiuh, o sol de lluvia, y se representa con el signo 4 lluvia. La humanidad que vivió en esa era fue destruida precisamente por una lluvia, pero lluvia de fuego.
Quienes lograron sobrevivir se convirtieron en guajolotes. Finalmente, se crearía el actual quinto sol, que es el Olinto Natiu, o sol de movimiento. Veamos el siguiente video para conocer cómo fue creado. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistecatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en dos filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistecatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las dos filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistecatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistecatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistecatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patecatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistecatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, sol y luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. En el video anterior pudimos observar y escuchar que el quinto sol fue creado por el sacrificio de los dioses, lo que justificó el sacrificio humano entre las sociedades prehispánicas. El actual quinto sol, entonces, necesitaba sangre para realizar su recorrido diario y se encuentra representado en la parte central de la piedra del sol, el cual, en su conjunto, adquiere el símbolo de Olin o movimiento, que se representaba como un quincunce,
es decir, representando los 5 puntos cardinales que mencionamos al principio de la sesión. El quinto sol concluirá, según el mito, con grandes movimientos de tierra. Pero, ¿cómo surgió la humanidad actual y quién la creó, según los indígenas mesoamericanos? Veamos el siguiente video que nos habla de Quetzalcóatl, el dios creador de la humanidad de esta era. Cuenta la leyenda que al haber actos fallidos para la creación del hombre, Quetzalcóatl y su hermano bajaron al inframundo a recoger los huesos de los muertos. Quetzalcóatl decidió regar su sangre encima de los huesos para así crear a los hombres. Quetzalcóatl regresa a la tierra en forma de un hombre para poder acercarse a su creación y ser escuchado. Para enseñarle al hombre cómo alimentarse, se transformó en una hormiguita y buscó el maíz en lo alto de las montañas. Cuando lo encontró, logró llevarles un grano de maíz a los hombres para que lo sembraran. Así es como en nuestra cultura tenemos el maíz, el cual es la base de la alimentación del hombre. También les enseñó a cazar, a pulir la piedra de jade, a tejer las telas policromadas con el algodón milagroso que ya nace con colores, a fabricar los mosaicos con plumas del quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras aves de brillantes colores. Le enseñó al hombre la astronomía, dándole la sabiduría para estudiar los astros. Fue el creador del calendario azteca y fijó los días para las celebraciones. Quetzalcóatl fue querido por los hombres, pero a su hermano no le gustaba esta situación. Entonces, decide ponerle una trampa. Le da de beber un líquido blanco, el cual saca del maguey, llamado pulque. Le agradó el sabor y lo bebió sin descanso. Después de un rato, Quetzalcóatl estaba embriagado. Muy gustoso, bailaba alegremente. Se acercó a él una de sus doncellas y se fue con ella a sus aposentos. Al darse cuenta de lo ocurrido, decide irse en busca de su hermano para poder enmendar el error que había cometido. Se va en una embarcación, prometiendo regresar ya siendo purificado, para poder ser de nuevo ese Dios benefactor que había sido antes de la traición de su hermano. Como ven, la importancia de este personaje fue fundamental en la época prehispánica, sobre todo en el periodo posclásico, ya que las representaciones de este dios se incrementaron en esculturas, pinturas, templos y mitos, pues lo consideraban como el benefactor de la humanidad al entregarles el maíz, enseñarles a medir el tiempo y otras proezas que lo convirtieron en el héroe cultural y modelo a seguir en todas las civilizaciones prehispánicas. Hemos llegado al final de la sesión. En ella, aprendimos la importancia de los mitos y leyendas como forma de explicar el mundo para las culturas de la antigüedad. Comprendimos que la cosmovisión es la forma en que una cultura entiende y vive en el mundo, y que no todas las sociedades han compartido la visión occidental, que es la que predomina en la actualidad. Por lo que el estudio de los mitos y leyendas nos permite acercarnos a otras formas de pensar. Hicimos un recorrido por los principales mitos y leyendas de los indígenas prehispánicos, y conocimos que algunos de ellos están presentes en nuestros símbolos actuales, como en el escudo nacional o en la moneda de 10 pesos. Conocimos que los indígenas prehispánicos creían en la existencia de 13 cielos, la tierra, representada como un gran caimán, y 9 inframundos, y que la humanidad había sido creada 5 veces en otras 4 etapas anteriores. También reconocimos el papel que algunos dioses tenían para las sociedades prehispánicas, como lo fue Quetzalcóatl, el dios creador de la humanidad. Pero, ¿qué pasaba en otras partes del mundo mientras estos mitos explicaban su creación, la del hombre y la del universo? Vamos a nuestra sección de Mientras tanto en el mundo. ¿Sabían que mientras se desarrollaban las culturas indígenas en Mesoamérica, en lo que hoy son las praderas de Estados Unidos de América, vivían los lakotas? Este grupo étnico explicaba que el origen del mundo había surgido de la divinidad denominada como Huancantanca, el gran espíritu o gran misterio,
del cual surgieron después las rocas, la tierra, el cielo y los astros como el sol y la luna, los cuales tenían parte del Dios creador y, a su vez, eran la misma representación de Huancantanca. Sin duda, era una divinidad compleja de cuyos conocimientos pocas personas podían acceder, solamente los chamanes o guías espirituales entre los Lakota. Antes de despedirme, les propongo el siguiente reto. En la siguiente imagen de la parte central de la Piedra del Sol, describan brevemente las características de la leyenda de los 5 soles mesoamericanos. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.